Bueno, entonces nuevamente muy bienvenidos, muy bienvenidas a este proceso que hemos dado en llamar Escuela de Formación Mediática. Esta ya es la cuarta sesión. Nos estaría haciendo ya falta solamente una última sesión, eh, que será con Estefanía Veloz, quien hace parte de un proyecto, eh, ¿cómo llamarlo? Comunicativo, pues alternativo, que se inició en España, pues que se llama Canal Red y que ahora tiene pues Canal Red Latinoamérica, y en específico ella pues es la que está trabajando como presentadora en la base en Latinoamérica. Entonces, bueno, será también una oportunidad para ver un punto de vista internacional. Quedan todos muy invitados, muy invitadas. Ese sería el cierre de este proceso de la escuela. Eh, y ya por último, les invitaría más adelante a un conversatorio de cierre, pero del proyecto, el cual les podemos hacer llegar pues la invitación por correo o por el WhatsApp que ustedes mismos nos han brindado. Bueno, el día de hoy se encuentra con nosotros Juliana Echavarría. Ella nos va a hablar a propósito del proceso de paz con Santos y más específicamente pues del resultado del plebiscito, que como todos recordarán pues ganó el no de una manera pues muy cerrada, pero digamos pues que ahí se puede pensar mucho el papel de los medios de comunicación en ese resultado. Juliana nos va a hablar de esto y bueno, ya ella podrá presentarse con más detalle, en función pues de su propio trabajo. Como siempre les digo y les reitero pues, por favor llenen el formulario. Esto es meramente pues, protocolario, en el sentido de que esto se hace pues, con recursos públicos y nosotros debemos de informar en qué se está gastando en función pues, también de los beneficiarios, eh, que serían ustedes en este caso. Bueno, Juliana, muchas gracias por hacer parte de este proyecto, por haberse animado a estar acá con nosotros y bueno, somos todos oídos. ¿Tienes el micrófono apagado, Julián? Ahí sí, Sí, ahora sí. listo. Ok. Bueno, muchas gracias pues al Centro de Estudios Estanislao Zuleta por la invitación y a todos y todas pues por estar acá presentes. Bueno, un poco les cuento de mí. Yo soy abogada y periodista de formación y tengo una maestría en creación y estudios audiovisuales. Y como ya desde finales del pregrado en periodismo y ya cuando decidí hacer la maestría, en toda esa formación siempre me he interrogado por los discursos mediáticos y por la incidencia que tienen y por los enfoques y las miradas que estos mismos medios, especialmente los hegemónicos, han como implementado en su agenda. Em, Del pregrado, por ejemplo, bueno, y otra cosa es que por más de que a mí me guste mucho hacer análisis del discurso, también me moviliza mucho el producto audiovisual. Siempre me he cuestionado que las tesis se queden en las bibliotecas o que sea solo como un documento donde se presentan resultados, y el lado creativo y artístico siempre ha estado presente. Por eso tanto mi trabajo de pregrado como de maestría tienen como resultado un audiovisual, un corto audiovisual basado en algo que se llama, conocido como metraje encontrado con footage, y esto a partir de archivo. Entonces, como con esta introducción, un poco la propuesta con la que vengo a conversar hoy con ustedes es la posibilidad de conversar sobre mi trabajo de No a la Paz, que así se llamó, o el trabajo de la maestría, pero a partir de este trabajo lo que propongo es que podamos conocer
algunos conceptos fundamentales que fueron como la guía mía teórica para el resultado artístico. Y ahorita pues se van a dar cuenta de eso porque es un proceso de constante retroalimentación y que no es como que se hace primero una etapa y después la otra, no. Siempre hay una constante, unos vasos comunicantes entre lo más teórico o conceptual y lo artístico, porque una cosa es la base de la otra es la evidencia de esta primera, entonces ahí vamos a ir como conversando. Entonces, pues mi documental se llama No a la Paz, pero siempre se trata de las retóricas audiovisuales alrededor del proceso de paz. Y la idea es como que poderles contar y desmenuzar cómo se construyeron los discursos sobre el proceso de paz y los medios hegemónicos en Colombia. Eh, y aquí pues vamos a hablar de un estudio de caso que es el de Noticias RCN. Bueno, les quiero decir algo y es que yo me basé solo pues como en Noticias RCN por temas eh, cuando uno está viendo una investigación, uno tiene un ideal y también hay temas prácticos y pragmáticos en los que toca decidir. A mí me hubiera gustado mucho tener mucho más material, aunque no me quejo del material que conseguí. Me hubiera gustado tener también el de Caracol, pero cuando yo empecé a buscar el archivo audiovisual con el que yo iba a hacer el trabajo, solo encontré RCN de forma fácil. Y de forma fácil es todas las formas de lucha porque yo lo logré encontrar en la página web, muchas emisiones, y entonces yo lo que hice fue grabar pantalla. O sea, fue una cosa como dirían algunos muy pirata, pero era la forma en la que yo podía acceder, porque como los archivos de los privados son costosos, o sea, el privado es quien le pone su precio, pues yo no tenía acceso a pagar solo ese archivo. Y entonces una cosa es comprarlo en bruto o después ya solo cuando ya tuviera los pedazos que yo quería. Entonces logísticamente yo decidí dedicarme a la piratería, a grabar pantalla y así conseguir el archivo de RCN y por eso también terminó siendo como muy enfocado en lo que RCN propone pues en su agenda. El primer concepto del que es importante hablar y que fue medular en este proceso de análisis de los discursos mediáticos frente al proceso de paz es la retórica, que uno de sus grandes teóricos es Esteban Van Dyck, y él habla pues de esa capacidad de persuasión que desde un punto de vista ideológico promueve implícitamente las creencias y las opiniones dominantes de grupos de élite en la sociedad. Entonces uno dice, ah, uno como que ya reconoce que ciertos medios tratan ciertas agendas o ciertas formas de hablar de las noticias, pero yo sí quería como hilar fino, hilar delgado y poder llegar a desentrañar y a dejar explícitamente de manifiesto los recursos audiovisuales, de agenda, de encuadre, en los que ellos se apoyaron para responder a esas creencias y opiniones dominantes de los grupos de élite, de los que ellos resultaron mucho más como un altavoz. Entonces, también en esa dimensión persuasiva que tiene la retórica, es importante que en la formulación pues de todos los enunciados del texto, o en este caso por texto entendemos lo audiovisual, se entiendan todas y no solo que se entiendan, sino que se acepten con verdad o como una verdad posible. Y ahí los medios de comunicación, especialmente los noticieros, ya tienen como una puesta en escena que a nosotros ya se nos hace tan familiar, que llega un proceso como tan inmersivo que muchas veces se toma de una forma muy pasiva, se toma como verdad y con eso se forman las opiniones que además en el tema del proceso de paz, esas opiniones implicaban y tenían una incidencia directa en la participación política de un mecanismo participativo como el plebiscito. Entonces, eso también es como más importante porque los ciudadanos espectadores iban a votar y a votar por un sí o por un no, y la información que los medios de comunicación les dieran sobre el proceso de paz era muy relevante. Pero también llegamos a un punto en que la retórica audiovisual, siguiendo mucho a Alejandro Koch Peláez, que fue un profe de la Facultad de Comunicaciones y Filología,
que tristemente falleció ya hace años. Él su trabajo de doctorado lo hizo sobre este asunto de la retórica audiovisual en la no ficción. Y él siempre propone que la retórica audiovisual es una ciencia y es un arte. Y mi proceso de investigación para el documental termina siendo esa retroalimentación constante, porque vista como ciencia es como hacer un zoom, como estar en un microscopio y aumentar, llegar a todos los detalles y poder percibir en detalle cada una de las cosas que iban alimentando el discurso. Las imágenes, porque ciertas imágenes y no otras, el audio, las formas de la voz, el acercamiento a los participantes, a quién se le da voz, quién toma el espacio en un plano busto para ser entrevistado y merece decir algo. Todo ese tipo de cosas se llegan a analizar de manera como más meticulosa, plano a plano, para ir construyendo eso e ir detectando la retórica ajena, que en este caso es la RCN, para yo posteriormente construir mi retórica en mi audiovisual y ya les contaré qué procesos se realizaron. Y otra como arte es cómo construir esa clase de discursos ya codificados para persuadir al receptor, que en este caso yo lo veía más en una mirada hacia mí porque soy yo la que estaba creando un documental basado en el archivo, entonces era mucho de lo que yo iba a hacer, cómo lo iba a hacer y qué discursos quería yo dejar en evidencia. Bueno, y esto me lleva a decirles que esta retórica audiovisual es un proceso que implica y que para mí implicó mucho este proceso de diseccionar, dividir, retroalimentar, desmontar el discurso, desmontar los recursos audiovisuales, descartar, hacer zoom, hacer un ensayo-error de qué fragmentos eran mejores que otros, especialmente ya como en mi proceso, todo para buscar una resignificación en la que yo quiero dejar en claro cuál es mi retórica audiovisual frente a esto, en esa construcción propia que yo hago a partir de ese material ajeno. Bueno, la retórica audiovisual tiene como cinco formas, lo que les digo, como de desmenuzar aún más todo lo que tiene que ver con el análisis y ese tránsito hacia el propósito artístico o el ensayo audiovisual. Y pues son las palabras en latín que son la actio, la locutio, la inventio, la intelectio y la dispositio. Ya les voy a contar a través de los ejemplos más concretos estas definiciones para poder llegar como más a esa conexión directa. Entonces les quería contar que yo hice en este proceso audiovisual eh, una parte como en esas etapas muy de lo que Noticias RCN dio y lo que Noticias a la Paz quería hacer, o yo como autora y directora de No a la Paz quería tener muy claro. Como les conté, yo logré grabar casi el 80% de las emisiones. Las emisiones fueron 54 de 68, tanto las del mediodía como las de las 7 de la noche, que son emisiones pues como importantes. Las de las 7 es la más importante, la que más espectadores tiene, y la de las 12 es también un formato en sí mismo que tiene sus particularidades y que también son llevadas al análisis. El tiempo o como el espacio, el intervalo que yo decidí tener en cuenta para mi investigación es desde el 25 de agosto, que es más o menos en los tiempos o el día o 2 días cuando se dijo todo está acordado. Entonces, claro, cuando se dice ya todo está acordado y se dice que parte esencial de todos estos acuerdos del plebiscito son 6 semanas hasta el 2 de octubre, momento y día en el que se vota por el sí o no. Entonces yo, cuando ya estaba todo acordado, dije, aquí hay que empezar a ver qué agenda se va construyendo para incidir en las personas. Y en ese proceso, en esas memorias del proceso creativo que yo realicé, yo hice una primera categorización de ver el archivo. Y ese archivo, yo con estas emisiones, no solo el 100, solo el 80% fueron
48 horas de noticias. O sea, yo logré grabar 48 horas de noticias y a partir de eso yo me vi todas y cada una de las emisiones y yo no descarté ninguna desde el principio hasta el final, incluyendo las deportes y la sección de entretenimiento, porque de pronto ahí también podían haber noticias. Entonces yo no la descarté en principio y generé a través de la Actio, que es ese análisis de los juegos de cámara, los planos, los movimientos, los cortes y la puesta en escena, iba viendo unas categorías que fueron como lo que el medio me dio, cómo ellos fueron cubriendo. Eh, yo le puse a una categoría en sí mismo que es el plano busto, que es más o menos este plano en el que ustedes a mí me están viendo, y es el plano más recurrente en el que se entrevistan a las personas. Entonces, todo lo que fuera plano busto era importante porque es darle la voz a otras personas. En este caso, generalmente, así claramente se veían personas de la derecha, del centro democrático, a su líder natural como Álvaro Uribe. Hubo mucho plano gusto del procurador, que en esa época era Ordóñez, y también en esos días fue destituido. Congresistas, senadores, abogados de los promotores del CIDE del Norte demandándolos el articulado, pues o la pregunta, como muchas cosas, y todo eso se hacía en pleno gusto. Otras era mi búsqueda de las noticias a favor y en contra, pues realmente hubo muchas más en contra que a favor, pero pues se vieron algunas. Entonces también era una gran categoría, yo quería saber qué tanto había. El sí y no es porque RCN generó una sección durante esos días que se llamaba sí o no, y entonces hacían una pregunta y siempre llevaban a alguien a favor del sí y otros a favor del no, en esa supuesta objetividad de darle voz a todos. Y las preguntas era, ¿está usted de acuerdo con que haya legibilidad política como parte de los acuerdos? ¿Está usted o no de acuerdo en que los excombatientes, aunque no los decía así, creo que decía que los guerrilleros de las FARC eh, puedan tener puestos en el Congreso, puedan votar, no vayan a la cárcel? Y ese era el tipo de preguntas para responder sí o no. También hubo un espacio corto de la 10ª conferencia guerrillera, y es porque ellos mismos, pues el medio RDN fue a cubrir la 10ª conferencia, que fue un espacio como muy importante en la que la guerrilla de las FARC propuso socializar los acuerdos con todos sus integrantes. La firma del acuerdo se las cuento como la semana del 26, que es la semana, el 26 fue el día en que se firmó el acuerdo, que fue un lunes, que se firmó en Cartagena, y entonces todo eso también tuvo como una categoría en sí misma y un cubrimiento. Juliana, discúlpame que te mutees por equivocación. Es que había... Ya, ahí ya volví, Ya, ¿cierto? discúlpame, sí, pero Y bueno, la actio también es esa, es por decirlo, el resultado final, es lo que terminan viendo los televidentes, y esa no es neutra. Lo que pasa es que las otras categorías, de aquí los nombres en latín que les digo, son las otras formas de hilar más fino, de desmenuzar y de poder leer entre líneas cómo se construyó esa actio, que ya es en sí misma la emisión, las notas, los intros que hacen cada uno de los periodistas o los presentadores. Todo esto está en esa puesta en imágenes final y es la que se mediatiza y es ya la emisión como tal. Ahí podemos hablar de que en esa actio se da cuenta de lo que es la agenda Shetin, que es los medios son los que imponen mucho cuáles son los temas más discutidos en la sociedad. Aquí los medios tienen pues como la capacidad de situar en primer plano lo que ellos quieren convertir como algo de debate público. Y también esa relevancia que se le da a ciertos temas también da cuenta de lo que para ellos no es importante. Entonces, ellos no son pues como el mero reflejo de la realidad, de una objetividad, no, es
en ese proceso de selección, tanto del tema como de las fuentes, de las imágenes que ellos usan para hacer sus notas periodísticas, en las que demuestran que ahí pues no hay como un medio completamente aséptico en el que, en que son intocables y ellos son simplemente la voz de las noticias. Ahí hay mucha subjetividad y mucha apuesta editorial e ideológica en esa búsqueda. Entonces, yo acá les pongo solo como unos frames de lo que terminó siendo ya parte de mi, audio, de mi ensayo audiovisual y les muestro mucho, pues solo acá y al final vamos a ver el audiovisual. Ellos hablan mucho recalcan mucho la época de la violencia, de esa violencia más cruda, que además fue como más en finales de los 90 y los 2000. Todavía hay un archivo al que también vuelven a pasar y a reiterar muchas imágenes de tomas guerrilleras, de secuestros, de masacres, de los desaparecidos, como muchas cosas que ahí iban dando cuenta de para ellos que era lo que había que reiterar y no era, o sea, es como lo que pasó, todo lo que ellos hicieron y no tanto en una perspectiva más de justicia transicional de lo que puede ser a futuro. Y aquí solo pues hay algunos. Y ahorita vamos a ver otros. Y también eh, el siguiente como paso es extraer el locutio, que es en sí mismo como el esquema de interpretación de las noticias. Entonces, quiere decir como bajo qué mirada o qué lente me estoy poniendo para interpretar el hecho que está ocurriendo. En este caso, lo que uno encuentra ahí también da cuenta mucho de lo que ellos querían reiterar y en este caso, por ejemplo, otro de los recursos son estos enunciados que siempre aparecen en la parte inferior de los noticieros, que técnicamente se les llaman zócalos. Entonces, en los zócalos que hacen los periodistas, los editores, siempre se van destacando ciertas palabras, ciertas declaraciones y miren que acá encontramos que solo hay 3 compromisos de las FARC, porque tienen un componente de impunidad, no pasarán un día de prisión, no pueden ser penas simbólicas. Son muchas de las cosas que se fueron resaltando mucho en la narrativa de cómo se hacían las noticias. Y ahí se muestra qué es lo que se señala y se enfatiza en ese framing o encuadre noticioso, y eso también da cuenta de lo que se omite o de la otra mirada que no se quiere dar. Por más de que los noticieros siempre hablan mucho como de la objetividad y más de los medios hegemónicos. En esta, también de poder extraer el locutio o ese mundo posible y ese marco interpretativo de Noticias RCN, ahí se hablan mucho de todas las discusiones filosóficas y científicas imperantes, las intertextualidades o el espíritu de los tiempos está ahí. Y eso se da a través de las tomas, las escenas y las secuencias. Y eso incide mucho en el estilo fílmico de, de los noticieros en este caso. Los noticieros tienen ya décadas, es un estilo que se ha depurado mucho, que uno en general no solo lo encuentra en Colombia, un estilo como expositivo y al ser expositivo es ese vehículo para el artificio de la verdad objetiva de los acontecimientos. Como lo que pasa acá es lo que está ocurriendo, es como la verdad absoluta. Y ahí uno se da cuenta mucho de cómo esa estructura, esa escaleta, ese guión, que ya tantos días y tal vez si vos ves dos o las 3 emisiones en tu casa, o así sea que solo veas una al día, pero la ves todos los días, ahí hay un proceso como inmersivo del canal, de lo que me están diciendo, y en muchas ocasiones hay una recepción muy pasiva de lo que ahí me dicen es lo que está pasando, yo les creo y esto
esto no puede ser, o cómo es posible que haya haber impunidad. Todo eso fueron elementos que se fueron construyendo en la agenda del noticiero. También en este caso del framing quería solo como hacer un apunte un poco más actual, simplemente que creo que nos toca mucho en estos días, también dentro de la narrativa mediática, y es, por ejemplo, cuando se dice que se seleccionan expresiones, imágenes, o se deja muy claro cuáles son los temas importantes a destacar. Solo por poner uno, el caso de Miguel Uribe. En el país tristemente ocurren muchos atentados a líderes sociales y políticos del país, pero ¿a cuáles se les ha dado más cabida en los medios masivos? A los líderes sociales o políticos de la derecha, porque los líderes de izquierda no tienen, o sea, no tienen el mismo despliegue periodístico, no tienen el mismo cubrimiento, no se abre una emisión con las noticias de que fueron asesinados, porque tristemente además son más las muertes que solo unos atentados. Entonces uno ahí se va dando cuenta de la mirada de lo que es relevante para el medio, no siendo pues aquí simples vehículos de los hechos. Y en ese extraer la locutio, el esquema interpretativo de RCN, es yo, donde está el núcleo y esa conexión entre la mirada y el punto de vista de ellos y la mirada, punto de vista mía. Ahí se hace una conexión porque los temas recurrentes de Noticias RCN para cubrir el proceso de paz fueron la visión de justicia retributiva, el tema de la impunidad que los acuerdos traían, y como la necesidad de cárcel y el ostracismo como estos excombatientes. O sea, ¿cómo decirlo? Los medios eran como los altavoces de la indignación porque ellos fueran a tener participación política, porque fueran a tener curules en el Congreso, porque pudieran ser elegidos en otras instancias, como muchas cosas que son muy importantes en ese proceso de la justicia. Y aquí lo quiero conectar con las justicias en disputa, que para mí fue como ese centro de la mirada tanto de RCN como la mía, o una apuesta que directamente defiendo yo como autora. Entonces, en disputa había tres tipos de justicia. Les voy a hacer un pequeño resumen como para situarlos en el amplio espectro de lo que era la justicia en ese momento, en ese entorno, y es que la justicia retributiva es la justicia que hoy es la ordinaria en Colombia, que es la del ojo por ojo, diente por diente. Ah, al delincuente solo se merece un castigo que generalmente además es la pena, la privación de la libertad, por el mal que él le ha causado como más al Estado en sí mismo que a la víctima, porque aquí no hay un proceso de reparación entre la víctima, es más que el criminal debe compensar el daño a esa abstracción que es la sociedad, y no directamente a la persona o a la comunidad a quien le causó ese daño. La justicia restaurativa es una justicia más reciente en la que lo importante y el alma es reparar el daño causado a las personas y a las relaciones que ahí se vieron fracturadas. La ofensa no es contra el Estado, sino contra otro ser humano, su comunidad y su entorno. Entonces ahí lo importante es cómo se repara el daño, no qué tanta cárcel se paga, ¿cierto? Y ahí, pues, el castigo no se ve como la venganza, y la pena no es como la venganza por el mal causado. Entonces, estas dos perspectivas se unen como en algo que es la justicia transicional, en la que esta justicia transicional es la que busca pasar de un estado a otro, en este caso en el nuestro de la guerra a la paz, en los países donde hubo dictaduras, de las dictaduras a la democracia, y ahí se genera una justicia que se da solo por ciertos momentos, para ciertos delitos, para ciertas situaciones, y que tiene también una especie de caducidad,
de la validez, pero lo que se busca mucho y es especialmente poder pasar a mejores entornos de paz o a volver a entornos democráticos en los que las personas que causaron daño en el conflicto o las personas de las que hicieron daño y torturas en la dictadura puedan especialmente cumplir con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Ese es mucho el centro de la justicia transicional y en el centro están las víctimas. Me parece importante hacer como este recuento de los tipos de justicia de una manera somera, de lo que cada una trae en el centro, para contarles que aquí es donde entra en tensión que la justicia retributiva fueron las gafas bajo las cuales todo el tiempo Noticias RDN construyó su agenda, porque ellos solo veían como posible la justicia retributiva, la del castigo, la de el ojo por ojo, diente por diente, y eso llevaba a decir que si no había cárcel, había impunidad, que cómo era posible que estas personas se volvieran a reintegrar a la sociedad. Ahí hay un modelo de mundo y un campo retórico para analizar. Yo, como ciudadana formada en derecho, siempre he visto en la justicia transicional que en su centro tiene también mucho justicia restaurativa de reparación de daños, es la que yo defiendo y que fue la que RCN no tuvo en cuenta para construir su agenda. Eso me parece muy importante, pues como contarlo en esas tensiones que hubo y que mi mirada de autora del documental y del corto era como RCN solo se dedicó a hablar de justicia retributiva, pero las otras dos no fueron tenidas en cuenta, no se conversó sobre ellas, no se les dio el espacio para poder que más personas conocieran en detalle los acuerdos. Y esto lleva a la etapa de la intelecto, que son las pruebas artísticas o artificiales que generan la sensación de conclusión. Entonces yo ahí, cuando veía todas las emisiones, empecé a darme cuenta de cuáles eran las repeticiones, qué era lo que se reiteraba en esa puesta en escena del noticiero. Y se las quiero como contar y después las vamos a ver como ya más específicamente cómo se dieron en el documento. Eh, Se prioriza a través del plano justo a ciertos políticos, lo que les decía que de verdad la voz que se le dio a muchas personas públicas siempre estaban mucho, especialmente hablando del castigo y la impunidad, y no había como el mismo espacio. Y eso se conecta mucho con la condescendencia en las entrevistas a los promotores del no. Cuando antes de esa sección que les digo, el sí y el no, también hubo algunas entrevistas en vivo a personas a favor y en contra de los acuerdos. Y en esos espacios se veía mucho que a las personas que estaban a favor del sí se les replicaba mucho, se les hacían más repreguntas, se les volvía a enfatizar en algo como, y entonces la impunidad, y entonces, y a las personas del no que entrevistaban era como mucho más condescendiente la forma en que los trataban, porque eran ellos los que estaban diciendo algo que el medio quería decir. Y bueno, no sé si fueron muy cercanos al proceso, pero hubo un momento y eso después se volvió viral por esas épocas, yo sé que ya son casi 10 años, pero en una de esas entrevistas que no quedó en mi material final, entrevistaban a Claudia López, que en ese momento todavía no era alcaldesa de Bogotá, creo, o estaba empezando a ser alcalde, no sé, era como por esos días. Ella en un momento, como dice uno popularmente, se las cantó, porque les dijo, "Ah, ustedes aquí me tienen para decir que hay voces del sí y del no, pero la forma en que me están a mí preguntando no es la misma como le están preguntando a la otra persona. Yo estoy a favor de la paz, pero ustedes, y entonces ya misma se las canto y les digo como,
yo en ustedes no veo el mismo tratamiento. Y no recuerdo bien si hasta se fue de la emisión porque se sintió pues como muy agredida en la forma en que a ella la estaban tratando cuando ella estaba simplemente explicando sus razones porque está a favor del sí. Otro de los más recurrentes es la reiteración de imágenes de archivo donde se recuerdan los delitos cometidos por las guerrillas de la FARC. Y uno, y recurrir al archivo, no sé si aquí hay periodistas, pero les quiero como decir algo y es que cuando uno está haciendo notas para el noticiero, está haciendo las notas audiovisuales, a uno siempre le dicen que uno tiene que pintar las notas, es decir, como poner las imágenes de apoyo de las notas. Y a veces son imágenes contextuales, planos abiertos, de si es del evento, entonces de un accidente, bueno. Y ellas muchas veces en las más inocentes de las situaciones es como, ah, ya se quedaron sin más que hacer y por eso se reiteran. Pero acá eh, tuvieron la posibilidad de acudir a muchísimo material para todo lo que estaba pasando, pero en las notas se veía mucho material de archivo de la guerrilla, de secuestros, de las pruebas de supervivencia, de esas escenas donde los tenían encerrados con los alambres de púas, de las víctimas, por ejemplo, de hijos de padres que nunca volvieron, tomas guerrilleras, hablaron mucho sobre el reclutamiento de menores y pasaban videos de la guerrilla, cómo hacía sus entrenamientos con estos menores. Eran un montón de imágenes que reiteraban mucho la guerra y lo que ellos habían cometido. Otra, y eso se conecta mucho con la instrumentalización de las víctimas, porque ellos lo que hacían es que ponían algunas, como que entrevistaron o recuerdan esto que les digo de hijos de papás que nunca volvieron, pero o una señora recordando una masacre y entonces musicalizan con una musiquita así toda triste, unos planos y la persona, si la víctima está llorando, entonces la ponen en cámara lenta, o sea, un montón de cosas para decir, estas personas son las afectadas y es imposible que aceptemos una justicia transicional. Otra son las interminables y vacías transmisiones en vivo, porque es que hay algo y es que estar presente en el lugar de donde están ocurriendo las cosas no quiere decir que vos estés haciendo buen periodismo, o sea, falta una mirada crítica, falta de verdad reportería, investigación. Y eso pasaba especialmente en las emisiones del mediodía, porque sobre todo anterior a la firma ese fin de semana en Cartagena, entonces toda la misión de noticias se va para Cartagena y entonces van llegando todos los representantes de la diplomacia latinoamericana, presidentes, cancilleres, el rey de España, de los organismos latinoamericanos como la OEA, y entonces a ellos solo van en un en vivo, les preguntan dos o tres cosas y con eso ya salen de una emisión. Y así, o sea, falta como de verdad más ejercicio periodístico. Otra que fue muy frecuente es que hay poca información sobre ciertos puntos de los acuerdos de paz. Lo que les decía es que ellos hablaron mucho y se centraron mucho en los acuerdos de paz en cuanto a penas, en cuanto a participación política que se le iba a dar a los exintegrantes de las FARC, pero no sobre los otros acuerdos, sobre el tema de tierras, sobre los otros puntos de la búsqueda de una reforma agraria, de muchos elementos, de todo lo que se iba a trabajar con las víctimas, de todos esos espacios que eran importantes para que ese acuerdo se llevara a cabo y se construyera tal vez una mejor sociedad a partir de ese espacio que fue tan consensual y que duró 4 años. Y lo que les decía un poco con la condescendencia en las entrevistas a los promotores del no era que habían más entrevistas parecidas a un apareo que a un diálogo. Es casi que alguien que estaba a favor del sí lo tenían ahí como casi encañonado, preguntándole como es increíble que usted vaya a votar por el sí y le seguían preguntando. O sea, eran recursos muy recurrentes. Entonces, eso me lleva a que el centro de mi documental se basaba mucho, tristemente, con
todo esto que yo veía es que como sociedad somos una sociedad del castigo y que Noticias RCN promovió mucho esa visión del castigo y de la justicia retributiva que era promovida por otros sectores políticos y económicos y que ellos eran el gran megáfono para hacerlo. Y el núcleo argumentativo de Noticias RCN era que los acuerdos de paz eran un camino irrefutable hacia la impunidad y un premio para la guerrilla. Entonces eran como esos dos centros y eso era lo que yo quería demostrar o quise demostrar pues en el documental. Uno de los referentes que tuve y que es como un faro de cosas muy bien hechas que se ha hecho y que también es un crítico de las emisiones de noticias y que también ha hecho ensayos audiovisuales es Oscar Campo y este documental que se llama Cuerpos Frágiles. Y él en alguna parte de este documental decía lo siguiente en una voz en off. Me he dado cuenta que esos fragmentos tejidos día a día en la mente de los colombianos han configurado algo así como su inconsciente político. En algunos casos, el lugar simbólico de donde se extrae la justificación de las mayores atrocidades. El documental de él habla sobre la muerte de Raúl Reyes en la frontera con Ecuador, que fue en el 2008. Y él se puso a mirar mucho las noticias y las emisiones de ese lado, pues también las grabó todo e hizo un audiovisual. Y esa es la conexión, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que él dice y lo que les he venido diciendo, cuando uno lleva un día a día, tal vez en una posición más pasiva de espectador de un noticiero, creyendo simplemente que ahí está la verdad única, eso va incidiendo mucho en la visión de sociedad que tenemos. Y en este caso, para mí es una sociedad del castigo que se dio durante muchos años, con una guerra de tantas décadas y que seguimos después del acuerdo de paz viendo todavía mucho esa sociedad del castigo que somos. Ya hay la creación de la dispositivo, que es la estructura de montaje del No a la Paz. A ver cómo voy de tiempo. Bueno. Em, y les quería decir que la disposición es la ordenación y la distribución de las cosas con la intención. Y eso es como el centro ya de lo que yo hice al hacer la estructura del audiovisual. Los guiones de un ensayo audiovisual no, más que un guión, es como una escaleta en una línea de tiempo. Yo trabajaba directamente ahí en el programa de edición y ahí se daba como esa estructuración. Había algo que elegir y es el material. El material, lo que les decía, pues como yo tenía 48 horas que ver y que analizar, yo decidí que iban a hacer esos solos y que con eso me iban a entrar en el audiovisual. Y eso me llevó a no buscar otro material. O sea, yo sí llegué a ver y lo que les digo, me encontré ese material de Claudia que era muy relevante, algunos de Sigifredo López, que fue el único diputado que sobrevivió, que recién sacó una teoría de que él estaba coludido con las FARC, que por eso a él no lo habían matado, y eso, y él habla mucho de la incidencia que tuvo su noticia, su investigación, o todo eso que ellos, esas hipótesis en su vida política, en su vida familiar, pero al final yo decía que eso no iba a estar porque no estaba dentro de esos días que yo había elegido. Y la idea era como decir, este material en sí de 6 semanas era suficiente para encontrar todas las huellas y todas las evidencias de la mirada ideológica del noticiero. Entonces ya ahí yo me dediqué a hacer un ensayo audiovisual en el que el ensayo audiovisual busca superar la visión idealista de que el mito de la imagen como huella de lo real. Es decir, como porque está ahí, es la verdad única y objetiva, eso es lo que es la realidad, no. Hay un gran componente subjetivo que es la mirada que yo como autora tengo frente a esas imágenes y a todos los recursos audiovisuales para ponerlos en cuestión, criticarlos y poder reconstruir otros discursos.
Y en este sentido también otra de las herramientas fue el montaje a distancia, que es un autor que se llama Pellechan, y la idea es que a través de la construcción misma es la resonancia metafórica y es en sí mismo la expresividad, por eso no recurría a otros materiales, y especialmente para hacer una retroalimentación y reflexión constante de lo que se estaba viendo. Entonces ya aquí les voy a contar como la estructura general del audiovisual en la que el primer espacio era como la introducción y contexto, y cuando lo empezamos a ver, realmente es la primera parte, que es la introducción o contexto, que es un fragmento de Noticias RCN, es de entrada una síntesis de todo esto que les estoy diciendo, de los recursos audiovisuales, del archivo, de los datos que dan, de todo es muy retributivo. El otro gran tema es la impunidad y la premiación, que es como el gran leitmotiv o el loop en el que se pasaron esas 6 semanas hablando de impunidad, 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 y que a la guerrilla de las FARC los iban a premiar por 50 años de conflicto, y que esa era, ese era el resumen de los acuerdos. La otra es la instrumentalización del dolor de las víctimas, que ya se los expliqué. Y el paredón, que es como los entrevistan, especialmente a los defensores del sí. Pues aquí hay una entrevista, un pedacito de una entrevista que le hicieron a Humberto de la Calle y al este ex general, que no me acuerdo en su momento cómo se llama, que fueron parte importante pues de la mesa negociadora. Eh, y pues antes de mostrarles, y como les dije, yo quería como dejarles aquí otros ejemplos de cómo se construye, se analiza o se critica eso que pasa por la televisión, eso que es mediatizado. Y tengo buenos eh, referentes colombianos y también uno internacional. El que les dije, Cuerpos Frágiles, de Oscar Campo, que es un análisis y un ensayo, una postura de él frente a lo que pasó con el cuerpo, con toda la crisis diplomática, con cómo se trató la muerte de Raúl Reyes. Defender la sociedad, de Camilo Ríos, también está en YouTube, y Camilo pues además es amigo mío, y su trabajo del pregrado en audiovisual fue mucho el cubrimiento mediático del guerrillero. Especialmente se centró en el guerrillero, y es un trabajo también muy experimental, y está en YouTube. Biogramas de una revolución es de Harun Faruqui. Harun Faruqui es un teso en archivo audiovisual, y Harun Faruqui hace todo un ensayo con material oficial y de cámaras más caseras. Esto es del 92, pero es de la revolución en Rumanía que tumbó al presidente de esa época. Su apellido para mí es impronunciable, pero entonces muestran mucho a través de archivos de la televisión, de cómo algunas personas grababan, cómo los militares entraron en conflicto con las personas que estaban en la protesta. Estos señores se metieron al canal, o sea, la gente que estaba protestando se metió a los canales y se tomó los canales, y entonces es un archivo, es un ensayo audiovisual muy bueno. Apuntando al corazón, de Claudia Gordillo y Bruno Federico, se llama Apuntando al corazón, como el centro de ellos es todo el discurso mediático promovido desde la presidencia para resignificar el papel y el rol y el amor o aceptación mínima de los ciudadanos por el Ejército Nacional en Colombia. Sobre todo en esas épocas de Álvaro Uribe, que hubo mucha publicidad, muchas campañas sobre querer a las Fuerzas Armadas, como revitalizarles en su aceptación social. Y ahí me hablan mucho de todo el artefacto publicitario para eso. Entonces también es muy chévere. Y bueno, no sé cómo estamos de tiempo.
No sé si vamos bien, si tienen alguna pregunta antes de mostrar el audiovisual o si lo vemos y después conversamos. Me cuentan. ¿No hay preguntas o no estoy escuchando? No, parece que por el momento no hay preguntas. Listo. Entonces voy a mostrar el audiovisual. Me cuentan acá. Lo, lo voy a poner en pantalla completa. 52 años de conflicto en Colombia. 6 millones de desplazados. 220.000 muertos. Y un proceso de paz que ha generado distintas visiones. Será una paz justa y conveniente para los colombianos. No se corrige nada de lo que es grave para Colombia. Este lunes 26 de septiembre, el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC firman el acuerdo final logrado en La Habana. Noticias RCN y NTN 24 en transmisión conjunta desde Cartagena de Indias. El mejor despliegue periodístico y de producción en todos los puntos clave de la información. Noticias RCN acompaña la firma de los acuerdos con las FARC. Que este próximo domingo, una vez nos pronunciemos, debemos también unirnos, todos los colombianos debemos reconciliarnos, los que votaron por el sí y los que votaron por el no. Un plebiscito que pretende darle el derecho a la elegibilidad a quienes han hecho de su vida un camino de crimen. Nuestras fuerzas militares no podemos permitir que sean niveladas al nivel de unos terroristas, asesinos, masacradores de Colombia. Y son las críticas y la clase de penas a imponer, que es lo que genera la impunidad. Cuyo único objetivo es apoderarse de la democracia, someternos a una dictadura. Los negociadores del gobierno respondieron a la polémica que ha generado el acuerdo que permitirá que los guerrilleros que cometieron crímenes atroces y de lesa humanidad no queden inhabilitados para postularse y ejercer cargos de elección popular. Son crímenes de lesa humanidad. ¿Y sabe qué va a pasar de acuerdo al acuerdo? Que quienes los cometieron no van a pagar un solo día de cárcel y se les va a premiar con la elegibilidad política para que lleguen al Congreso, al Senado, a la Cámara, alcalde, gobernador, cualquier cargo de elección popular, por Dios. Que esto no se quede en la impunidad. ¿Quién puede decir realmente que una pena realmente va a ser el castigo para un crimen atroz y bárbaro? Impunidad. ¿Qué ciudadano que, como digo, se ha portado honestamente bajo las reglas del Estado puede tener la opción de participar en política de esa manera tan abierta como ahora sí las tienen las FARC, a pesar de haber cometido delitos gravísimos y a pesar de que estén sancionados por ellos? Impunidad. Personas como yo que nos madrugamos, trasnochamos, amanecemos de largo trabajando, que ganemos el mínimo y esas personas ganen más que nosotros, me parece muy injusto y humillante. Pues en el mes se saca por ahí 900, pero son por lo menos 12 horas, 13 horas. Y estas personas simplemente vienen del monte, que sueltan un fusil, son personas malas, van a recibir un sueldo.
Una historia particularmente triste vivieron las familias de los secuestrados que jamás regresaron a su casa porque murieron en cautiverio. Nunca tuvieron un reencuentro e incluso nunca pudieron conocer a sus hijos o volver a ver a sus padres y esposas. Hoy recordamos, por ejemplo, a los diputados del Valle asesinados por las FARC, al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y al exministro Gilberto Echeverri, también masacrados. A doña Emperatriz Castro y su hijo, el coronel Julián Guevara, al sargento Livio José Martínez, al cabo Pérez y a su hijo enfermo de cáncer y a otras decenas de colombianos que murieron bajo la inclemencia de la guerrilla. Las cifras del Ministerio de Defensa hablan de 7.256 secuestrados por las FARC en los últimos 20 años. Según esas mismas estadísticas, 452 de ellos no volvieron. Y Villanita, hijita, decirte que también me encuentro muy bien, muy fortalecido. Yo no le intereso a nadie. Le intereso realmente a mi familia. A Johan le quiero decir que me siento muy orgulloso de usted. Vamos a lograr tu libertad, papi. Te quiero mucho. Johan Steven se convirtió en hombre frente a las cámaras de los medios de comunicación, donde siempre apareció pidiéndole a las FARC que le dejaran conocer a su padre. Vamos a ir a cada uno de los municipios y vamos a llevar... O a esos que se los llevaron con engaños y les prometieron que volvían sanos y salvos, hoy solo viven en el recuerdo de sus familias. Esta es una marcha no violenta. De cientos de niños llevados al conflicto no se volverá a tener noticia. Perdieron la vida y fueron sepultados en el anonimato, como los 4 que aparecen en este video, quienes perecieron hace un año en zona rural de Rovira, Tolima, y estaban bajo órdenes de alias Oscar del Frente 21. Ustedes verán, bueno, pongámosle 4 hombres allá y 4 muchachas así. Nos encontrábamos 30 policías y pues desde ahí defendimos aguantamos lo que más pudimos porque ya hasta las 6 de la mañana que cesó el juego. Entonces pues salimos a mirar a ver qué ya había quedado, ¿no? ...16 años después, Colombia no se ha recuperado de la toma guerrillera. En algunas viviendas aún se observan las marcas que dejó el brutal ataque. ¿Ha podido olvidar eso? ¿Quién puede decir realmente que una pena realmente va a ser el castigo para un crimen atroz y bárbaro? Sobre los delitos amnistiables y los conexos al delito político. Todas esas conductas de rebelión y en ocasión del conflicto dirigidas a facilitar, apoyar y financiar, lo cual hace concluir que hay unos delitos, a pesar de ser atroces, que pueden ser amnistiables o indultables. ¿Me explica, por favor? Esa percepción no es cierta. Al contrario, lo que pasó es que hay un núcleo de delitos no amnistiables bajo ninguna circunstancia. Sí. Las FARC cultivaron, procesaron, enviaron droga para comprar armas o a cambio de armas, de fusiles, de minas, de uniformes para su guerra. Entonces, ¿es amnistiable o no amnistiable? Lo que estuvo al servicio de la financiación puede ser amnistiable. Claro, pero fíjate que estas personas pueden tener otros delitos no amnistiables. Conclusión, sí es amnistiable el delito de narcotráfico si es que fue para financiar la guerra. No hay guerrilla en la historia de la humanidad que haya obtenido financiación legal. Es decir, por principio, la guerrilla, la insurgencia se hace desde la financiación ilegal. De acuerdo, de ninguna manera, por decirlo gráficamente, le lavan la cara a los dineros ilícitos que han podido acumular las FARC. ¿Qué ciudadano
que, como digo, se ha portado honestamente bajo las reglas del Estado, puede tener la opción de participar en política de esa manera tan abierta como ahora sí las tienen las FARC, a pesar de haber cometido delitos gravísimos y a pesar de que estén sancionados por ellos. Entonces la verificación va en la buena fe y en creerle a los ciudadanos que hacen las denuncias, como nos lo decía el alcalde vía telefónica. ¿Cómo se puede lograr esta verificación y quién le va a creer a los ciudadanos? ¿Dónde pueden ir a decir, bueno, es que nos siguen extorsionando o están pasando, las hostilidades continúan? De aquí a mañana sabemos exactamente cómo son los detalles y entonces los discutimos, pero por ahora, sin duda, lo nuevo es el cese de hostilidades que se tiene que cumplir. No hay garantías reales en este momento. Bueno, las Naciones Unidas, no sé si adelantaron con Naciones Unidas una verificación que empieza el lunes o no, yo no lo sé, porque pues esto acaban de anunciarlo, pero la verificación está en manos de Naciones Unidas. Pero entre hoy, 25 de agosto, y el 23 de septiembre, estamos hablando de cerca de un mes, ¿cierto?, en el que todavía falta para el día D. Será casi un mes en el que todavía no estarán concentrados, en el que todavía no habrá verificación. En ese tiempo, entonces, ¿las FARC estarán haciendo campaña con armas? No hay cese del fuego verificable sin la concentración. Eso está definido. Cese del fuego unilateral ya hay, pero cese del fuego y hostilidades tienen que ser con concentración. ¿Pero cuándo no se van puede a ser. concentrar? El plebiscito se va a hacer con las FARC armadas y sin concentrar. No me queda muy claro si el lunes o martes, la próxima semana, ocurre un acto terrorista. ¿Quién le va a decir al país si fueron las FARC o no? ¿Quién va a hacer esa verificación? De hecho, el CERAC, que es un observatorio ligado a la Universidad Javeriana, dice que en este año solamente hay un muerto de la guerrilla y 3 del ejército en todo el año. Es que el día D es el día de la firma y de ahí hasta el momento del plebiscito van a haber muy pocos días y es muy difícil reubicar a las FARC en las zonas veredales y de verificación en esos 10 días. Entonces, finalmente, la campaña para el plebiscito sí va a ser con las FARC armadas. Se habla de 23 zonas veredales, 8 campamentos. Esas zonas van a estar atadas a veredas con extensión razonable. Eso es lo que dice el acuerdo. ¿Qué sería razonable, doctora López? Pues yo primero quiero empezar por agradecerles la invitación, pero lamentar el sesgo, francamente. Es una falta de respeto que nos tengan aquí 1 hora y media para que igual RCN Noticias se dedique a la propaganda contra los acuerdos de paz. Ustedes están en todo su derecho, pero yo por lo menos no vine aquí a adornar con apariencia de imparcialidad semejante sesgo. Estoy viendo todas las opiniones, doctora. Lo segundo, y que quiero decir con toda claridad, es que estos son los acuerdos históricos, pese a la trivialización que aquí están tratando de darle. Nunca antes, en los 9 procesos de paz anteriores, ha habido un acuerdo de paz con semejante nivel de detalle en el desarme, la verificación internacional y la refrendación como el que hoy se ha anunciado. Nunca antes ha habido una garantía concreta de que no se volverá otra vez a tener un Santa Fe de Ralito ni un Caguán, sino que esas zonas estarán estrictamente restringidas a 22 veredas con verificación internacional. No podrán entrar civiles, no podrán salir de allí los desmovilizados armados. Y por último, siendo la guerrilla más grande que ha tenido Colombia en su historia y de hecho más grande de toda América Latina en toda la historia, su proceso de desarme apenas durará 6 meses con verificación internacional y habrá destrucción definitiva de las armas. Eso es lo que deberíamos estar analizando. La verdad que les agradezco mucho su invitación, pero yo la verdad prefiero retirarme. ¿Sí o no? Recuerde, la respuesta la tiene usted. Por el sí, votación 6.373.807 votos, que corresponden al 49.77%, y por el no, 6.430.708 votos, que corresponde al 50.22%. Ni bombas, ni ataques terroristas, ni guerra en las ciudades, ni guerra en el campo. Suponemos ahora que eran frases de campaña para incentivar el sí, suponemos. Por supuesto que no ganaron los guerreristas, perdieron los abusos en las solicitudes y en la exageración de las FARC en ese acuerdo. Esos fueron los que perdieron. Resalto una frase muy importante y que es la que nos abre como la puerta a lo que puede pasar mañana. Hay una nueva realidad política en el país.
Hola. Bueno, este fue como el docu y la síntesis. No sé si lograron hacer todas las conexiones de lo que les hablé, si quieren conversar de algo más, alguna pregunta que tengan. Eh, Hola, ¿cómo estás? ¿Sí se Hola, escucha Sandra. mi voz o no? Sí, Sí, súper bien. Sandra. Pues te quiero felicitar, me encantó tu trabajo, me parece muy inspirador, me parece que es un trabajo eh, em, que, que, que tiene muchos datos, es muy emotivo, es muy emotivo. Eh, Todo ese estudio que nos presentaste antes se ve, se traduce en el video, en el documental. Eh, Me encanta. Una preguntita. Los datos cuantitativos, o esos cuantitativos que tú en alguna parte nos dijiste, ¿sería interesante ponerlos? O sea, porque no sé, en alguna parte también hace que hay una tendencia ahorita muy fuerte con que los datos son más importantes que los relatos. Yo no estoy de acuerdo, a mí me encantan los relatos, pero, pero, pero digo yo que también tiene datos, entonces eso cuantificado en alguna forma también podría ser otra parte no, así como estás perfecto, pero digo yo, ¿por qué optaste en de pronto no meterlos? ¿Verdad? Digo, ¿cuáles son los que dije y hablé de las 48 horas de Eso. metraje? Eso. Pues porque No, 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 yo sé que no, y tú decides tu creación y es una maravilla, me sí, claro. encanta. Pero digo yo, es también otros datos, otros datos no, otra Recursos. recursos que tienes ahí que son interesantes también para poner a circular. Pero no, está buenísimo, me encanta. Pero porque al final siento que no, o sea, ustedes tuvieron el backup, ustedes tuvieron como toda esa explicación, pero no sé si al verlo sin todo esto que yo les conté antes, en sí misma la pieza ya da cuenta de todo. Entonces, y también como lo dices, para mí es más importante y además como que tengo muchos años de experiencia en investigación cualitativa, no cuantitativa, para mí el relato, las historias y los puntos de vista son los más importantes. Entonces ahí es donde se entre la mirada autoral para decir, bueno, esto tiene que ir acá, esto no, esto acá. Y por eso decía, como desde el principio uno se da cuenta, esta que es una intro para promocionar la firma del acuerdo es súper contundente en remarcar lo que fue todos los años de violencia. eh, y hablan, por ejemplo, detalles como, para mí hablan del gobierno de Juan Manuel Santos, pero uno ve en los medios el gobierno nacional generalmente, pero no, aquí quieren dejar claro quién es quién, con nombres propios, y todo eso es una construcción discursiva. Entonces yo me centré más en eso que en los datos de las obras de pietaje y de todo lo demás. Por acá, Caterina quiere preguntar algo. Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escucha Juliana? Un poquito bajita, pero te entiendo. Listo, no, pues me parece muy importante reconocer la investigación cualitativa porque precisamente pues la investigación cuantitativa ha tratado, digamos, como de borrar un poco lo que hace la investigación cualitativa. Entonces, muchas veces si las personas no vemos datos o no vemos como un número exacto, no la validamos. Entonces, quisiera pues hacer como ese reconocimiento a esa investigación que tú hiciste. Me parece muy importante también como esos discursos que aparecen en todas las noticias, porque todos son igualitos. Pues como el discurso de RCN, se nota que todo es igualito, es mediado por lo mismo, incitan a las personas a que digan lo mismo. Entonces, me parece muy importante también cómo muestras eso en el trabajo, porque así demostramos a las personas que los medios manipulan a las personas. Entonces, pues quería felicitarte por eso y hacer el reconocimiento de la investigación cualitativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.
Santiago también levantó la mano por acá. Bueno, sí, también son como comentarios. Creo que un efecto retórico y pues sí que también es estético, muy potente del trabajo tuyo es que le da a uno la posibilidad de ver condensado, sintetizado, algo que en realidad pues uno pudo haber vivido de manera muy explayada, intermitente, pues porque cada tanto veía uno una noticia, cada tanto, pero entonces cuando se condensa, tiene este efecto como de eco, incluso vos mostrabas cómo se repetían los mismos discursos dos presentadores, o como decía la misma frase el mismo presentador como 8 veces, para dar este sentido de la reiteración, de la repetición, del énfasis, etcétera. Entonces creo que hay un efecto muy potente porque precisamente, pues yo no sé qué sintieron los demás cuando lo vieron, pero a mí me dieron como un poquito de náuseas precisamente por lo reiterativo, por las palabras, pues, especialmente hay una presentadora ahí, los gestos que utiliza, las palabras que utiliza, eh, que no oculta ninguna forma de la no neutralidad, sino que directamente pues eh, habla con rabia, bueno, etcétera. Eh, Creo que todo eso se logra pues al producir esto que te digo pues de sintetizar lo que uno puede ver solamente de manera esporádica, intermitente, eh, sin detenerse, pues, etcétera. Y lo otro es que me parece que el plebiscito es un muy buen ejemplo para ver esto que estamos nosotros estudiando en ese proceso, porque eh, también es otra síntesis de lo que se juega todos los días, en realidad, pues, en la esfera pública. Una síntesis porque al ser un evento pues tan importante, entonces tuvo pues, digamos, el efecto masivo en donde se convocaba a toda la ciudadanía, en donde estaba el gobierno, en donde estaban las FARC, en donde estaban los opositores, eh, y en donde precisamente al ser un evento eh, plebiscitario, tiene el efecto de que el resultado que se obtenga de ahí va a ganar una gran legitimidad, porque precisamente cuenta detrás del mismo la legitimidad misma que la democracia liberal le da a sus propias formas. Eh, y entonces si uno ve la influencia importante, no neutral y parcializada que tuvieron medios de comunicación masivos en un proceso que legitima mucho el resultado, pues que se legitima en tanto se ampara en algo que nosotros compartimos, pues, por, digamos, incluso pues por pertenecer a una república que es una democracia. Entonces me parece que el ejemplo mismo del plebiscito es una síntesis del ejemplo de lo que veíamos en la clase de Sara con lo de la esfera pública y el efecto de hacer pasar lo particular por universal. Es decir, de hacer pasar lo de RCN y lo de Caracol, que hablan a nombre del pueblo, que hablan a nombre de los ciudadanos, que hablan a nombre de los buenos, etcétera, de los que somos más, amparado, como vuelvo y digo, en un recurso democrático liberal que efectivamente, pues, en el resultado logra una gran legitimación, es decir, que ganar el no es casi como que ya aquí se expresó la verdad del pueblo colombiano y al final pues incluso Juliana cierra con ese panel pues de cuatro que en realidad son como uno repetido por cuatro, en donde pues precisamente van a aprovechar ese triunfo para hacer pasar su propia postura como la postura legítima o legitimada. Y por eso cerré con el nuevo panorama político, porque es que de ahí se desprendieron muchas cosas, como un Ajá. final abierto que vivimos, que fuimos viviendo durante estos 9 años. La renegociación, la firma en el Colón y todo lo que se ha venido después. Bueno, yo no veo más manitos levantadas. ¿Alguien más? Por acá en el chat hay preguntas, no, ¿cierto?
Ah, muchas gracias. Estoy acá siguiendo algunos mensajes. A ver si- No sé, Santiago, si quieres decir algo más. Bueno, pero Ah, aquí bueno, por acá también estamos. están eso, que dónde se puede conseguir esta pieza, la tuya. Está pues aquí ya si lo buscan así, no La Paz, Juliana Chavarría, o sea, en YouTube ya está, y creo que ya está público. Y como les decía, que en estos últimos referentes que me parecen muy potentes, si los buscan con esos nombres, los encuentran también en YouTube o en Vimeo. Cualquiera de todos está en acceso público a YouTube o Vimeo. Entonces, para que también vean otros referentes, también muy contextuales, muy colombianos, y este referente pues internacional. Bueno, yo quería decir otra cosita mientras de pronto se anima alguien más a participar, y es que dentro del proceso que nosotros hemos venido viendo, pues uno habla de narrativas y bueno, tal vez la palabra narrativa lo lleva mucho uno a la oralidad y o a la escritura, a expresiones de orden semántico, pues, del lenguaje, digamos, más hablado o escrito. Pero me parece que también fue muy interesante ver este punto de vista desde la imagen, porque entonces también la imagen tiene pues una carga retórica y todo eso que nos hiciste ver, la selección de imágenes, la selección del encuadre, con qué música se acompaña, con qué no, qué contrastes se hacen, etcétera. Eso también me pareció muy interesante. Mm, Sí, es central. Pues lo que les digo, puede ser un simple recurso de no había con qué más hacerlo o intencionalmente vamos a poner esto. Soy más de esa segunda visión de siempre poner estas imágenes que son muy potentes de todos estos años de conflicto para incidir en los ciudadanos que además eran votantes potenciales. Y ahí es donde también está ese poder que se concretó en las urnas, por más de que hayan sido 60.000 votos de diferencia, sí se mostró demasiada la fractura y la división del país. No veo a nadie más por acá. Bueno, yo quería también otra pregunta, entre de muchos que se anima. Es que a mí me interesa el tema de la retórica, eh, pues en el sentido de que tiene una función persuasiva y sobre temas, digamos que de los que no hay una certeza absoluta, pues como tal vez en las ciencias empíricas, etcétera, pues el recurso a la persuasión está, y bueno, y la persuasión, digamos, en temas políticos aparece. En ese sentido, pues vos hablaste que eh, los noticieros utilizan un recurso retórico, incluso aunque se muestren expositivos, etcétera, etcétera. Pero entonces en ese sentido, vos también estás intentando persuadir a quien mira tu documental. Vos, bueno, tal vez ya te referiste a eso, pero tal vez para hacer la pregunta directa y que tal vez recojas, ¿qué querías persuadir? De qué querías convencer o hacer sentir al que viera el documental tuyo? Eh, Siempre he buscado como poder desentrañar las costuras por decirlo de alguna manera, de los discursos, poder llegar al hilar fino, a mostrar dónde estaba todo eso que no es tan inocente o tan objetivo como se quiere hacer ver. Porque para mí siempre ha sido más importante entender que en el ejercicio periodístico hay un lugar de enunciación. Para mí es más importante que haya transparencia que la supuesta objetividad.
porque también, además, y como en ese mismo año, quiero como hacer este paréntesis, en el 2016, no sé si sabían que el diccionario de Oxford cada año saca la palabra del año, y ese año la palabra del año fue la posverdad, o sea, Ujú, porque además fue la palabra, fue la del entorno de la primera elección de Trump, el plebiscito y el año del Brexit en Reino Unido. ujú. Entonces, es para mí desentrañar cómo se van construyendo las narrativas bajo la puesta en escena de objetividad, que no es objetividad, para mí es muy importante que un espectador lo logre ver y decir, bueno, aquí o hay manipulación, pero tener muchísimos más insumos y por eso siempre digo, prefiero la transparencia y cuando consumo medios, los consumo porque sé que me son transparentes y sé cuál es su línea editorial, su apuesta política, su apuesta, pues si van a tener aquí después a la red, yo consumo la red y sé cuál es su lugar de enunciación, pero sé cuál es su apuesta política y sé cómo construyen. Ellos además, pues en la base tienen siempre una sección de los medios y esa creo que es mi sección favorita porque es como desentrañar siempre como un hecho, un acontecimiento es visto bajo esas gafas, ese prisma que para algunos, y sobre todo lo quiero decir desde ese sentido, es como que para la derecha es el sentido común, o sea, como ese es el sentido común de las cosas y es casi que aséptico y esto es la verdad y no, hay una ideología, hay una búsqueda, hay una intencionalidad, entonces siempre quiero dejarla explícita en el momento de, por eso te decía, o sea, mi búsqueda era más ¿qué justicia restaurativa y transicional hubo? No, pues esa es la justicia por la que yo apuesto, Ujú. pero ellos igual apostaron y eso me parecía como importante dejarlo claro. Sí, creo que con la pregunta de David podemos cerrar. Si la puedes leer Listo, ahí. espérate. ¿Qué tanta culpa se le puede achacar a las personas expuestas a esta información? ¿Se quiere oír lo que se elige escuchar o la falta de alternativas evita contrastar la información? Ese siempre ha sido como una discusión. Yo creo que hay varias cosas que inciden mucho en eso y es o sea, hoy no se cuestiona el acceso a la información, sobre todo en los canales públicos de televisión abierta, que en ese momento, porque esa también, por eso fue una elección de los noticieros, y es porque para el 2016 la capacidad de penetración que tenían los noticieros seguía siendo muy alta y la televisión todavía era como ese medio aún con demasiada participación. También es cierto que hay personas que están muy convencidas y simplemente prefieren no discutir o no dar el espacio a la conversación. Y eso también es un sesgo que nos ocurre a todos en la vida cotidiana, en las familias, con los amigos. Eh, y la facilidad, y ahora creo que más recrudecido con el algoritmo, siempre va a ser una burbuja en la que estamos cómodos y que nos es difícil romper y que además el algoritmo la refuerza. Entonces hay alternativas, pero a veces la gente no le interesa. Y eso ya sí sería como otra investigación sobre comportamiento humano frente a las noticias, lo que tendría por decir. Bueno, Juliana, muchas gracias por esta presentación. Ya todos quedamos entonces con las referencias, la tuya pues de tu producción, las demás que nos diste. Eh, espero pues que para todos haya sido como tan esclarecedor y tan importante como para mí lo fue ese trabajo. Eh, nos veríamos dentro de 8 días. Recuerden que es la última clase. Como les digo, pues va a participar ya Estefanía Veloz, que hace parte de este medio de comunicación alternativo, contrahegemónico, que claramente pues no oculta sus posturas políticas, etcétera, que se llama Canal Red y bueno, ya más específicamente la base. Es un punto de vista internacional y más específicamente latinoamericano. Creo que pues será una oportunidad importante y se los digo pues porque de pronto si conocen a alguien que le interese, etcétera,
pues bienvenidos, le pueden hacer llegar este enlace, ustedes lo conocen, lo tienen. Eh, Nuestro interés es que esto llegue pues a la mayor cantidad posible de personas y por eso es que también pues publicamos las clases en YouTube y las grabamos, porque la idea es pues también como intentar hacer llegar esto pues a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, bueno, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a Juliana, a ustedes pues por su atención, su participación y bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, chao. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.